el MAB, el mercado alternativo bursátil, que es para las empresas que no tienen tamaño suficiente para cotizar en, digamos, en el mercado de los mayores. ¿De acuerdo? Está muy poco desarrollado. Sin embargo, en Estados Unidos, incluso la inversión privada para pequeñas y medianas empresas, inversores privados que están metiendo dinero, todo el tema de capital, riesgo, de angels, etcétera, está muchísimo más desarrollado. Con lo cual, la captación de recursos propios es mucho más sencilla para financiar proyectos, operaciones, empresas, nuevas iniciativas, etcétera. Aquí, captar recursos propios es una cosa muy complicada. Normalmente, ¿cómo se ponen los negocios? ¿Cómo se ponen en marcha las nuevas empresas? Con los ahorros de los inversores. Pero claro, ¿yo qué ahorros tengo? Pues los de consultor de toda la vida. Pues con eso no puedo montar yo una planta. ¿Y entonces qué hago? Tengo que acudir a financiación ajena. A las operaciones de financiación ajena, de préstamo. Entonces, los niveles de endeudamiento de los proyectos suelen ser mucho más elevados dependiendo de ese mercado. Típicamente en el mercado japonés, realmente lo que estamos hablando son de grandes conglomerados financiero-industriales, con lo cual las imbricaciones entre el ámbito industrial y el ámbito financiero son tan poderosas, ¿vale?, que los niveles, digamos, aparentemente de apalancamiento eran mucho más altos que... Pero es que realmente digamos que era el mismo inversor el que estaba detrás, ¿vale? Entonces ahí depende. En los tiempos en que se ha respetado la ortodoxia, porque lo que ha pasado durante la última crisis es que, al menos en Occidente, no se ha respetado la ortodoxia. Es más, yo creo que nos hemos hasta reído de la ortodoxia, ¿vale? Y el que no se endeudaba es que era tonto, tonto de solemnidad. Y el que no se endeudaba hasta las cejas, más tonto de solemnidad, porque estaba aprovechando las oportunidades del mercado. Y eso ha pasado también en el mercado norteamericano. Pero vamos, cuando se ha respetado la ortodoxia, la IBM, que es uno de los considerados blue chips, siempre se ha considerado uno de los blue chips en la época más anterior a todo este periodo, se vanagloriaba de que su nivel de endeudamiento no llegaba a 1. Y eso significa que más del 50% eran recursos propios. En una empresa española media grande, en los tiempos más o menos normales y razonables, con un cierto nivel de ortodoxia, respetando esa ortodoxia por parte de los bancos y del sector industrial, el nivel de endeudamiento medio de una empresa española, insisto, en grande, podía ser unos 6, unos 7, según datos de la Central de Balances. Hemos visto en los últimos tiempos, antes del estallido de la crisis, cómo compañías cotizando estaban en niveles de endeudamiento de 2, 3 y 4. ¿Vale? Y bueno, evidentemente las cifras en Japón no son comparables por esas imbricaciones y porque en caso de impago las consecuencias no son las mismas, con lo cual tampoco es exactamente comparable. Pero ahí estamos, ¿no? Entonces ahora se está intentando, pues eso, lo que se ve todos los días en la prensa, desapalancar. Que desapalancar no es más que devolver deuda y volver a restaurar el equilibrio entre lo que aporta el propietario del proyecto y lo que aporta las entidades financieras u otros financiadores ajenos a los que hay que financiar. Porque vosotros recordad que un activo o un proyecto solo se puede financiar por dos vías. O se financia con recursos propios o se financia con recursos ajenos. Y entonces hay que mantener un equilibrio entre una cosa y otra. Cuanto más recursos ajenos metas, más apalanco el proyecto, más riesgo estoy incorporando al proyecto. ¿Qué riesgo? De que los fondos que genera el proyecto no sean ni capaces de pagar su propia deuda. Bueno, que es lo que está pasando con muchos proyectos ahora.